Hola a todos, yo soy Kenia, bienvenidos a mi canal. El día de hoy te voy a estar presentando el segundo capítulo del libro de Cañitas. Antes de comenzar te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales y que te suscribas en la partecita de abajo. La Ouija. Seguiré contando que al salir del trabajo me dirigí a la casa con el propósito de descansar, pues la carga de trabajo que tuve ese día había sido muy pesada. Encontré a Sofía muy preocupada y mis hermanos estaban sumamente espantados. Sofía me abrazó fuertemente y dijo: Carlos, no te imaginas lo que acaba de suceder. Los muchachos trajeron una ouija, según que para tratar de comunicarse con Isidro. La tabla empezó a insultarnos, a todos diciendo que la dejáramos descansar y que no se movería hasta después de las 6 de la tarde. Pero Norma siguió insistiendo y yo anotaba las letras. De inmediato me di cuenta de lo que estaba escribiendo. Al leerlo me percaté de varios insultos. Déjame en paz. Siempre estoy contigo. No me estén chingando. No soy Isidro, no te hagas pendeja. Posteriormente Sofía me dijo que Norma siguió forzando a la tabla hasta después de la hora prohibida. Incluso describió que en ese momento le pidió a Manuel que se pusiera la tabla entre las piernas para moverla juntos. Entonces Norma preguntó que quién era, y la tabla le respondió: siempre estoy contigo y ahora me encuentro dentro de Manuel. En ese momento Manuel se quedó como dormido, y cuando abrió los ojos Norma le preguntó: ¿te encuentras bien? Él se levantó bruscamente, tiró la tabla y se arrojó sobre ella, con intención de estrangularla. En ese momento Sol gritó: algo penetró a Manuel. Traigan agua pronto, que parece estar como poseído. Norma sintió que Manuel agredía y lo aventó. En ese instante Jorge entró con agua del filtro y Sol la tomó. La bendijo rápidamente y untándole líquido en los brazos, dijo: en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, te ordeno que salgas de esta materia que no te corresponde. Emmanuel parecía aterrado con el agua y en un tono muy alto y agresivo gritó: no me untes eso que me estás quemando, puta. Cuando lo oyó gritar esto, Sol aventó el líquido en su boca. Emmanuel se tiró al suelo, parecía que le estuvieran dando ataques. Se revolcaba vomitando un líquido verdoso y tenía los ojos en blanco. Después de unos segundos reaccionó y con gran sorpresa preguntó: ¿por qué me mojan? Se levantó con dificultad dejando una mancha negra en el suelo, la cual luego se desvaneció. Sofía me dijo: con todo esto les pedí que tomaran su tabla y se retiraran de la casa. Pero te juro, Carlos, que lo que pasó fue muy impresionante. Al escuchar, fue tan grande mi enojo que lo único que hice fue gritarle: ¿cómo es posible que jugaran esto en mi casa? Y más cuando estás embarazada. ¿Dónde está Norma? Ya te dije que fueron a entregar la tabla, contestó Sofía. Cuando Norma, Emmanuel, Fernando y Sol regresaron, les pedí una explicación para desmentir todo lo que Sofía me había contado. Pero mi sorpresa fue en aumento cuando Emmanuel me dijo: cuñado, te juro por mi madre que no me acuerdo de nada. En todo caso, Fernando te lo puede decir. Carlos, yo no tengo palabras para poder describir lo que pasó, pero lo que dijo Sofía es verdad. Es más, cuando fuimos a dejar la ouija al dar la vuelta a la casa de mi hermano, Sol venía sentada en la parte de adelante, y la puerta se abrió y salió disparada. Lo bueno fue que no le pasó nada, únicamente el susto y unos raspones. Tratamos de verle la lógica, pero la verdad es que no la encontramos. Y créeme, lo que te comentó Sofía es cierto, dijo Fernando. Al notar que se encontraban muy tensos y con el fin de romper el nerviosismo, pedí que todos nos fuéramos a descansar, pues ya eran altas horas de la noche. Dentro de la recámara había 2 camas individuales. En una descansaba Norma y Emmanuel, en la otra Sofía y yo. Recuerdo que aproximadamente a las 4 de la madrugada algo se subió a los pies de la cama como si fuera una persona a gatas. Claramente se podría percibir un olor pestilente. Me desconcerté y tuve que despertar a Sofía para preguntarle si había sentido y olido lo mismo que yo. Me dijo que me estaba sugestionando por lo ocurrido con la ouija, que me tranquilizara. De pronto Emmanuel empezó a hablar de una forma muy rara y Sofía y yo nos pusimos nerviosos. Nos levantamos para salir al patio a fumarnos un cigarrillo y tratar de despejarnos. De regreso, al acostarnos, la temperatura empezó a descender.
y se volvió a sentir algo que subía por los pies de la cama. Esta vez lo sentimos los dos. Nos miramos sorprendidos, y dentro de mi sorpresa recordé que mentándole la madre cualquier materia se retira. Por lo tanto, empecé a decir una serie de palabras antisonantes, pero la sorpresa fue mayor, ya que lejos de cambiar el ambiente, nuestra cama empezó a elevarse. Aterrados nos bajamos de inmediato y sin más nos dirigimos a la calle tratando de encontrar la lógica a lo que había sucedido. Con mucho miedo y abrazados regresamos para encontrar que ni Emanuel ni Norma habían despertado. Pero entonces él empezó a hablar en un idioma extraño. Esto nos dio pavor y decidimos alejarnos lo más pronto posible. Nos fuimos a dormir a un hotel que está por el circuito interior. Ahí comentamos el incidente, nos repetíamos que no podía ser que la cama se hubiera elevado, y lo más sorprendente era que estábamos despiertos, por lo tanto tenía que ser absolutamente real. Después del amanecer nos dirigimos a la casa y encontramos a Fernando despierto y preocupado. Él me comentó que toda la noche había intentado despertar y no pudo. Pero lo más extraño del caso era que habían estado arañando la puerta y se habían oído unos gruñidos. Realmente lo noté muy preocupado, y sin hacer más comentarios entramos a despertar a Emanuel y a Norma. Ella estaba de pie mirando a Emanuel, quien se encontraba sentado en la cama con la cara hacia abajo sin pronunciar una palabra. Norma se volvió y nos dijo que tenía 2 horas sin moverse. Fernando se acercó y le preguntó a Emanuel qué le sucedía. Este movió la cara, se incorporó y se quedó un rato más mirándonos. Todos guardamos silencio esperando una respuesta, pero nos sorprendió cuando, con una voz ronca y fría, contestó: «No tengo nada, pendejo», y salió de la recámara. Fernando y yo intentamos pedirle una explicación, pero Norma se adelantó exigiéndola. Emanuel, ya con su voz, mencionó que no recordaba nada del insulto, pero regresó a darnos una disculpa. Realmente nos sorprendió a todos, pero procuramos no comentar más. Con el paso de los días el ambiente se fue calmando. Todo volvió a la normalidad. Cierto día, conocí en el trabajo a un muchacho llamado Evaristo, quien me preguntó si sabía tocar guitarra, ya que él tenía un grupo de rock cristiano y su guitarrista estaba enfermo, por lo cual me pidió tocar con él al siguiente domingo. De regreso a casa, muy entusiasmado, le platiqué a los muchachos del concierto. Fernando preguntó dónde sería. Respondí que no sabía, pero que Evaristo pasaría por todos el domingo a las 9 de la mañana. Nos encontrábamos muy emocionados y Evaristo se presentó puntualmente con una combi, en la cual transportaría a toda la familia. Emanuel le preguntó dónde sería el concierto y respondió que nada más tenía la dirección y no conocía el lugar. Emanuel comentó que él conocía la calle y para que pudiéramos llegar más rápido quería manejar la camioneta. Evaristo no se opuso a la idea. Todos nos subimos y el trayecto fue muy agradable, pero al acercarnos a la dirección, Emanuel paró la camioneta y dijo: «Yo no quiero ir», y sin dar más explicaciones se bajó. Norma lo siguió. Todos nos quedamos sorprendidos. Sin embargo, llegamos al lugar y la sorpresa fue mayúscula cuando nos dimos cuenta que el famoso concierto era una iglesia. Participamos en él como ya lo teníamos planeado. Al final de este espectáculo me encontraba enrollando el cable de mi guitarra, cuando Evaristo se acercó a preguntarme por qué Manuel y Norma no quisieron estar presentes. Le contesté que ya tenían varios días de estar muy extraños, desde que Norma había creado la historia de la muerte de Isidro y había conocido a la bruja Margarita, quien les había curado la tabla Ouija. Poco a poco le di más información de lo que había pasado. Se quedó sorprendido y me pidió hablar con el pastor de la iglesia. Nos dirigimos a la oficina donde se encontraba esperándome. Cuando entré, me dijo que me sentara y me pusiera cómodo, al tiempo que me pidió le explicara la experiencia. Mientras narraba el suceso, el pastor llamó a más gente para que escucharan la historia, la cual tuvo principio en el mes de mayo. Después de varias horas de explicaciones e interrogatorios, nos pidió que lo dejáramos deliberar lo platicado con su gente. Fernando, Sofía, Jorge, Luis y yo nos encontrábamos desconcertados y nos mirábamos unos a otros sin poder descifrar lo que estaba pasando. La puerta de la oficina se abrió y el pastor nos invitó a pasar.
Nos pidió permiso para que al día siguiente fueran a rezar a la casa, ya que en ese momento no lo podían hacer. Fernando preguntó si ya sabían lo que estaba pasando, y el pastor le contestó que al siguiente día nos lo explicaría, que tuviéramos mucha fe en Dios. Después se sentó para abrir su cajón y sacó una Biblia, y me la regaló diciéndome que siempre la mantuviera abierta en el Salmo 91, y sin dar más explicaciones nos despedimos. Esa noche transcurrió de una forma muy extraña, ya que la temperatura de la casa había bajado mucho y se respiraba un ambiente raro. Emanuel se quejaba haciendo uso de un dialecto bastante incoherente. Poco fue lo que pudimos dormir. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Emanuel se quedó muy serio, pero continuamos la plática entre los restantes y nos referíamos a lo acontecido en la iglesia. En esos momentos Emanuel se nos quedó mirando extrañamente y dijo: «Pendejos, nunca podrán parar lo que ustedes mismos desataron». Y riendo fuertemente se salió de la casa. Con el paso de las horas se sentía una atmósfera bastante tensa en la casa, ya que la luz del sol inexplicablemente no penetraba por las grandes ventanas de cristales transparentes. A la hora de la cita, tocaron a la puerta. Sofía abrió y enseguida entró el pastor junto con varias personas, entre ellas Evaristo. Les comenté lo que había pasado con Emanuel y el pastor me dijo que era algo lógico, por el fenómeno sobrenatural que estaba sucediendo. Le pedí una explicación, ya que la noche anterior no había comentado nada. Se quedó muy pensativo y después de unos minutos, Evaristo le dijo que tenía la obligación de ponernos sobre aviso de lo que estaba sucediendo. Fue hasta ese momento que el pastor reaccionó. Sé que les extrañará esto, pero cuando jugaron con la Ouija se conectaron con otra dimensión, y por la hora en que la jugaron invocaron al demonio. Por esto fueron los insultos de la tabla y la advertencia de no jugarla después de las 6 de la tarde. Al parecer, este ente o espíritu se posesionó del cuerpo de Manuel y por lógica habita dentro de él.